Buenas tardes. Así es, parte de lo que se detalla también en el documento que se presentará en el Congreso Nacional con el inicio de la socialización es el hecho o lo que supone que solo se quedarán en vigencia las exoneraciones que gozan ONGs, iglesias y la que se aprobó en el Congreso Nacional, que son las MIPES, de las micro y las pequeñas. El resto, a criterio de las autoridades de gobierno, ya no tienen razón de ser porque la línea para la que se crearon pues ya se perdió. De estos 18 regímenes, hay uno incluso, Alex, que existe desde el año 1976. Y por eso las autoridades consideran que no tiene su razón de ser y porque se ha revisado de igual manera. Hay uno de ellos, el de las zonas libres de Puerto Cortés, que lo han dicho de manera directa, Alex, y otro que lo han manifestado, que ellos no están cumpliendo con lo que se supone debería ser y que tiene reglamento estos regímenes. Además de ello, también se habla de un cambio que se hizo en el 98, en donde se exoneró al sector maquilero textil, para dar un ejemplo, y los empresarios pongan atención, y en ese tiempo se le exoneró en un 5%, Alex, pero después, en el año 2011, fue de un 50%, es decir, aumentó el mismo. Y de estos hay ciertos porcentajes, arriba incluso del 40% según las autoridades, que lo que venden en el mercado supera el 50%, es decir, que no cumple con la prima de que salga al exterior, es decir, que haya una exportación como tal. Hay uno de los regímenes, Alex, el régimen de importación temporal, y pusieron de ejemplo una empresa que esto significa que podría gozar del mismo por un tiempo, como el nombre lo indica. Sin embargo, no tiene sentido porque no importa absolutamente nada para producir en el territorio hondureño. Se trata de una empresa de cementos, para que usted se dé una idea y vaya más o menos haciendo números sobre a lo que se van a enfrentar una vez lleguen al Congreso Nacional todos los empresarios y los sectores involucrados en este tema. Cabe aclarar también, Alex, que ya se ha dicho desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que van a estar atentos porque hay que ponerle atención, Alex, a las letras pequeñitas que dicta o que detalla lo que van a ser las reformas, porque también las autoridades en el sector de la economía, básicamente los independientes, economistas y colegio de economistas, han dicho que si se van a centralizar o concentrar el hecho de las exoneraciones y que tendrán que ser regidas, como usted ya lo detallaba, por el SAR, por CEFIN y por Aduanas de Honduras, habrá también que ver la forma en cómo se van a hacer las mismas, porque si no, es decir, porque si se concentran, podrían entonces ellos actuar a título privado o personal de gobierno y dejar por fuera intereses empresariales. Pero ya también se ha manifestado que ellos han puesto o han presentado algunas propuestas desde hace aproximadamente 10 años, por lo menos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada así lo ha detallado en los últimos meses, y que tampoco han sido llamados, pero hoy ya lo hicieron desde el Congreso Nacional, Alex, usted lo sabe. Hay estos regímenes y estas exoneraciones que tienen más de 70 años, algunas de ellas, y la pregunta que hay en el aire es, ¿hay techos o no hay techos para las exoneraciones? Es una pregunta que se hace en muchos sectores. El gobierno pretende solo 5 años y no limitarle los derechos a los que ya tienen los adquiridos en estos últimos años. Si cumplen con esos requisitos, pues se amplían a los 5 años, como usted también ya lo ha detallado. Y cabe aclarar, Alex, que van a ser potestad solamente del gobierno dar las exoneraciones. Serán administrados solo por SAR y aduanas en principio, y después será CEFIN quien también se haga parte de los mismos cuando haya la necesidad de que existan los 5 años prorrogables, no antes. Además de ello, los regímenes gozarán de nuevas reglas. Y ponían el ejemplo también de otras empresas, Alex, que están llegando al territorio hondureño y que llegan con diferentes acuerdos y no saben que se han hecho 2 tipos de reformas al Código de Tributos en el territorio hondureño. Además de ello, señalaban también las autoridades que se concentran en aproximadamente 10 fuertes personas las exoneraciones del territorio hondureño y que es necesario la concentración para que haya igualdad de condiciones. Con eso, o esos fondos que vuelva a percibir aparente o supuestamente el gobierno, también tendrían que pasar a ser diferentes proyectos que se han prometido a lo largo de los años, no este gobierno, sino muchos, y que por esa razón tampoco se han podido cumplir. Habrá que esperar también, Alex,
la propuesta que dijesen algunas autoridades del Colegio de Economistas van a hacerle también al Congreso Nacional. ¿Por qué razón? Porque ellos manifiestan que todos y cada uno de los sectores que están involucrados en las exoneraciones y que gozan de las mismas, pero que están por cumplir esos años, tendrán que hacer cambios. Es decir, sus empresas van a tener que pasar a otro régimen. Por ejemplo, lo que se ha dado con el tema de la sede, vaya, o con el tema de las maquilas. Es importante, Alex, también escuchar a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, porque decía el presidente Daniel Fortín que en Honduras es uno de los países de la región centroamericana que ya se pagan la cantidad de impuestos que se pagan en el mundo. Sí es necesario el orden y ellos como empresa privada están dispuestos a ser parte de esos diálogos con los políticos en Casa de Gobierno y también con los diputados en el Congreso Nacional de la República. Parte, Alex, pero si usted considera, vamos a escuchar las reacciones a esta hora de la tarde. Reacciones, Fanny, y también Patricia Castañeda, porque